Muy buenas tardes, distinguida concurrencia. Me llamo Jorge Luis Guerrero Gil, soy médico radiólogo, jefe de unidad de radiología de Oncosalud, Cayetano Heredia. Esta vez me complace mucho el presentar al doctor Luis Ángel Steven Pérez Fernández, flamante radiólogo egresado de la Universidad Cayetano Heredia, quien va a exponer un tema muy importante, de mucho valor en el trajín diario, que es el tratamiento de los diferentes tipos de tumores que se presentan en el día a día. Para mí es un gusto presentarles a Luis. Es un excelente médico radiólogo y estoy seguro que hará una brillante presentación. Muchas gracias, doctor. Gracias al distinguido público que está presente el día de hoy de la Unidad Funcional de Telemedicina y Telesalud. Esta es una telecapacitación que se brinda respecto al tema de criterios de valoración de respuesta en tumores sólidos. En este caso, en la versión del 2009, la versión de RECIST versión 1.1. Entonces, vamos a continuar. Los objetivos de esta sesión va a ser básicamente eh, conocer el papel de las imágenes tomográficas, de las imágenes radiográficas, las imágenes diagnósticas para la estadificación de tumores sólidos, conocer cuáles son los criterios, cuáles son las características que deben tener estos estudios y cuáles son los puntos que debemos conocer para poder abordar esta denominación de RECIST 1.1 y a partir de ella catalogar mediante términos según este estudio, según esta guía para valorar la respuesta a los tumores sólidos frente al tratamiento sistémico convencional, es decir, frente a la quimioterapia. Este es el contenido de la exposición de la telecapacitación. Básicamente lo que es el RECIST, como estaba mencionando, son normas que están publicadas para una correcta medición, para una medición objetiva de lo que vendría a ser la carga tumoral. Tenemos muchos pacientes que presentan diversos tumores. Con respecto a los tumores sólidos, este RECIST versión 1.1 está dirigido a evaluar la respuesta de la terapia convencional, de la terapia sistémica convencional, de la quimioterapia, de estos tumores sólidos mediante imágenes diagnósticas. Idealmente, el estudio que debemos tomar en consideración, o la modalidad de estudio, perdón, la modalidad de estudio ideal debe ser la tomografía con contraste. Este cuadro me resume básicamente lo que hace el RECIST, que es tener un estudio de base, definirlo como lesión diana o lesión target, lesión no diana o lesión no target, tener un estudio control, comparar el estudio base con el estudio control, determinar si hay nuevas lesiones, si han incrementado las lesiones, si han desaparecido las lesiones o si han disminuido y en qué porcentaje, como vamos a ver más adelante, y de acuerdo a esto catalogarlos, dar una categoría como de eh, progresión de enfermedad, enfermedad estable, respuesta parcial o respuesta completa. Básicamente este cuadro me resume todo lo que se encarga el RECIST 1.1 y las normas que debe tener para poder catalogar, hacer este catálogo. Como mencioné, idealmente el estudio tomográfico, en este caso un estudio de tórax, abdomen y pelvis para lo que son lesiones sólidas, que pueden ser desde un cáncer de mama metastásico, un cáncer de páncreas metastásico o un cáncer de pulmón simplemente que tenga o no tenga metástasis, es referente a tener lesiones sólidas. Entonces, para eso nos ayuda mucho el contraste, para realzar este tejido que es neovascularizado y es una modalidad muy importante, es la modalidad ideal. Ahora, como menciona este cuadro, hay otras modalidades que nos pueden ayudar, pero no son ideales, como el ultrasonido, que es muy operador dependiente y no nos es muy útil. La radiografía de tórax, aunque ya menos utilizado, puede llegarse a utilizar bajo ciertas condiciones en la cual la lesión diana va a ser mayor a 20 milímetros, la lesión a elegir. Ya les adelanto que para la tomografía es mayor o igual a 10 milímetros, pero si se usa radiografía de tórax en establecimientos donde no se tiene la tomografía, se podría considerar solo en el contexto de tener una lesión que alrededor tenga un parénquima que esté bien aireado. Pero sin embargo, siempre va a ser la tomografía con contraste el método ideal o la modalidad preferida. También se puede usar la resonancia, que en este caso
comparando, ¿no? Si se va a utilizar una resonancia de abdomen completo, se utilizaría con contraste a la par de una tomografía con contraste, pero no es lo ideal es comparar tomografía con tomografía. Pero hay algunos casos en los cuales algunos médicos tratantes pueden elegir una tomografía de tórax y elegir un abdomen con contraste, en los cuales se hace el esfuerzo y se trata de comparar, pero no es lo ideal. Lo ideal es comparar la misma modalidad con la misma modalidad, o sea, tomografía con tomografía o resonancia con resonancia, siendo la tomografía, por su accesibilidad en nuestro medio, el estudio ideal. Nuestro estudio basal o de referencia tiene que tener ciertas características tomográficas. Como mencioné, estudio contrastado. Idealmente, recuerden que el estudio basal respecto al inicio del tratamiento de quimioterapia o tratamiento de terapia convencional debe ser debe haber un máximo de periodo de 4 semanas. Eso es ideal. Los cortes tomográficos deben ser menores de 5 milímetros, idealmente. Y como ya había mencionado anteriormente, los estudios de seguimiento deben ser bajo las mismas condiciones. O sea, otro estudio, si se comenzó con un estudio tomográfico tórax abdomen pelvis, el otro debe ser un estudio tomográfico tórax abdomen pelvis. Si de repente que inició un tórax con contraste y una resonancia abdomen completo con contraste, lo ideal sería repetir el mismo estudio bajo las mismas condiciones para que la parte mesurativa de medición sea más objetiva. Ahora, con respecto a la línea de base y el estudio de seguimiento, siempre nos hacemos estas preguntas que vamos a desarrollar durante la exposición. ¿Es el estudio elegible para hacer un estudio RECIST? Se pueden elegir las lesiones diana. Estas lesiones diana se debe calcular la sumatoria de todas estas lesiones diana, estas lesiones que vamos a elegir. Debemos identificar las lesiones no diana y cuál va a ser el reporte por parte del médico radiólogo. Entonces, todas estas son preguntas nos tenemos que hacer como especialistas en radiología para poder determinar nuestro estudio de base. Y también para nuestro estudio de seguimiento, que debe tener un periodo de entre 4 a 8 semanas. Es un estudio comparable, como ya nos hicimos la pregunta respecto a un método con otro método, se pueden identificar las mismas lesiones diana. Es calculable la sumatoria de estas lesiones diana o lesiones target o lesiones objetivo. eh, Se puede identificar las lesiones no diana y luego se puede comparar este reporte del estudio control con el reporte anterior y determinar una categoría según RECIST. Son las preguntas que nos debemos hacer y que vamos a desarrollar a continuación. Para entender los conceptos básicos del estudio base, que ya mencioné que necesitamos tener un estudio base, un estudio de referencia. Cuando hablamos de las lesiones sólidas, debemos considerar que esta debe medir más de 10 milímetros. Debemos elegir un máximo de 5 regiones para poder, perdón, un máximo de cinco lesiones en donde podemos elegir hasta un máximo de 2 por órgano. Si elegimos lesiones sólidas relacionadas o que sean básicamente linfonodos o ganglios, estas en su eje menor deben medir más de 15 milímetros. Y finalmente, determinar, en base a todo lo que hemos mencionado, determinar la sumatoria de las lesiones diana. Y esto va a ser básicamente nuestra lesión target, nuestra lesión diana. Target, diana, lesión objetivo es lo mismo. La lesión no target, no diana, van a ser lesiones sólidas menores de 10 milímetros y aquellas que no se puedan mesurar, como por ejemplo el líquido ascítico, por ejemplo un derrame pleural, por ejemplo, una linfangitis. Entonces, lo que se hace es comparar. Finalmente, con estos términos, comparo la sumatoria de lesiones diana y determino la sumatoria de lesiones diana de mi estudio control. Y de acuerdo a eso, voy a determinar una categoría que vamos a explicar por parte más adelante. Igual con las lesiones no diana. Desaparecieron, están estables, están en progresión. Ya mencionamos que la lesión sólida debe medir más de 10 milímetros en su eje mayor. Acá mencionan 20 milímetros, pero cuando se usa radiografía de tórax, poco usado, casi siempre va a ser tomografía con contraste. El linfonodo eje menor, recordamos siempre esto, el eje menor debe ser mayor o igual a 15 milímetros. Y acá, por ejemplo, es importante siempre tratar de elegir nuestras lesiones más mesurables. Podemos tener varias lesiones
pero elegir las que se puedan medir mejor. Acá, por ejemplo, tenemos una metástasis hepática, tanto en el lóbulo derecho como en el lóbulo izquierdo como en el lóbulo derecho. Entonces, elegimos estas dos. Y asimismo, nos menciona el estudio, como son estudios contrastados muchas veces, perdón, elegiblemente son estudios contrastados, preferentemente, a veces tienen un halo. Y la mesuración se hace incluido este halo hipervascular o este anillo hipervascular para la medición. Ahora, por ejemplo, en este otro ejemplo, tenemos que considerar que las lesiones, los implantes, las metástasis óseas, las que son lesiones dianas son las que tienen componente de partes blandas. Y usualmente va a ser una lesión lítica con componente de partes blandas o una lesión mixta con componente de partes blandas, como se puede ver en este ejemplo del hueso ilíaco derecho. Aquí también tenemos otro ejemplo a nivel del mediastino, en donde podemos ver un linfonodo o en este caso es una adenopatía. Entonces, este ganglio mediastínico, para elegirlo como lesión diana, debe medir mayor o igual a 15 milímetros. En este otro caso tenemos una metástasis pulmonar, que para elegirlo como lesión diana, ya mencionamos que, como toda lesión sólida, debe medir mayor o igual a 10 milímetros. Aquí otro ejemplo de otro linfonodo, perdón, a nivel inguinal izquierdo. En este caso también debe medir más de 15 milímetros, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos criterios que estamos mencionando, elegimos un máximo de 5, máximo de 2 por órgano, y idealmente tienen que ser mesurables para que esto se pueda repetir en el siguiente estudio. Los ganglios linfáticos, ya les había mencionado, deben ser, deben ser estos mayor a 15 milímetros. Pero ¿qué pasa si son menores que estos? Si son menores de 10 milímetros, se consideran normales. No los tomo en consideración. Si tienen entre 10 y 14 milímetros, los puedo considerar no como lesiones diana, sino como lesiones no diana. Así, de esa manera lo puedo considerar como lesiones no diana. Ahora, ¿qué otras notas especiales o qué otros conceptos debemos tener sobre la definición de lesiones diana? Ya les había adelantado sobre las lesiones óseas, solo cuando estas tengan componente de partes blandas. Las lesiones quísticas, como un quiste simple, nunca va a ser una lesión diana. Ahora, pueden haber lesiones quísticas o lesiones necróticas metastásicas. Por ejemplo, las lesiones necróticas que podemos ver tanto a nivel del cáncer de pulmón, las metástasis pulmonares, también las lesiones que podemos ver a nivel hepático como metástasis también pueden ser necróticas. Ahora, las lesiones, por ejemplo, del cáncer de ovario, algunas de estas pueden ser implantes de tipo quístico, se pueden considerar, pero si hay una metástasis sólida, concomitante o adyacente, preferiblemente utilizar esta adyacente que tenga un componente más sólido. Y algo muy importante, es que si hay una terapia locorregional, en este caso una radioterapia de una región en la cual yo quiero utilizar una lesión sólida, pero esta ya fue sometida a radioterapia, esta región ya no la considero ya. Tomo otra región. ¿Por qué? Porque ya ha sido afectada por este método de la radioterapia. Entonces, es importante tener estos conceptos, perdón. Ahora, ¿qué va a ser la suma de los diámetros más largos? Eso es algo que tenemos que tener en consideración para nuestras lesiones diana. Tenemos nuestras 5 lesiones diana o quizás a veces puedan que tengamos menos lesiones diana. No siempre una enfermedad puede tener mucha metástasis. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos este paciente que tiene implantes, implantes hepáticos, tiene implantes a nivel de la porta, tiene implante también a nivel del peritoneo, de la pelvis. Entonces, elegimos el eje mayor, como está aquí, elegimos el eje mayor, debe tener más de 10 milímetros, más de 10 milímetros. A nivel de la porta hepática encontramos esta adenopatía, ya sabemos que el eje menor debe medir más de 15 milímetros. Estas dos metástasis peritoneales. ¿Y qué hacemos con todo esto? Lo sumamos. Vamos a ver un cuadrito más adelante para entender esto un poco mejor. Aquí está. Este es el cuadro que utilizamos idealmente. Nuestro estudio basal, luego tenemos un control. Pueden haber otros controles porque los pacientes pueden seguir con la terapia sistémica
Y de acuerdo a esto, cada 4 o 8 semanas, idealmente se hace un estudio torax-abdomen pelvis y se controla estas lesiones sólidas. Se menciona acá, por ejemplo, en el gráfico, ¿no? Tenemos un implante secundario pulmonar, tenemos un implante secundario hepático, tenemos una adenopatía mediastínica, se suma, esta se suma. Y luego, después de sumarla, lo que se va a hacer es establecer la variación de la variación con respecto al estudio basal. Y por eso coloqué este ejemplo de un estudio tomográfico de la fecha de febrero del 24, con un estudio, en este caso se utilizó el estudio tomográfico del PET, que puede o no puede tener contraste. Aquí como menciono, muchas veces no se puede llegar por las condiciones del paciente a encontrar un estudio contrastado, pero sería lo ideal, pero en este caso no fue así, pero se utilizó un estudio sin contraste para comparar, que fue de febrero del 24. Entonces, acá hubo una lesión pancreática, por ejemplo, que medía 54 milímetros, luego midió 50, tenía una metástasis hepática en el segmento 8 que medía 19, luego midió 20, se hace la sumatoria de lesiones diana, como está acá, la sumatoria de lesiones diana, la variación de esta sumatoria con esta sumatoria va a ser el porcentaje de variación respecto al estudio basal, que es menos 4%, y como veremos más adelante, si es que esta no aumenta, perdón, no disminuye en más de 30%, no se considera, no se considera respuesta parcial, si no se considera enfermedad estable. Entonces, esto con respecto a la lesión diana. Con respecto a la lesión no diana, había unas lesiones hepáticas que medían entre 5 y 10 milímetros y estas se continuaron igual entre 5 y 10 milímetros. Y para la categoría de lesiones no diana, acá también le van a colocar enfermedad estable y luego hay una respuesta global para finalmente, de acuerdo a estos dos conceptos de que la lesión diana, las lesiones diana están estables, las lesiones no diana también están estables y no hay lesiones nuevas, se da el concepto de respuesta global de enfermedad estable. Que acá ya me adelanté bastante a lo que es pues, la charla, pero vamos a ver otros cuadritos también. Entonces, ya mencioné acerca de las lesiones diana. Acá tenemos, por ejemplo, adenopatías, que estas medían menos de 15 milímetros, pero se vio que incrementaron de tamaño. Entonces, al incrementar de tamaño, se dice que estas lesiones no diana tienen significancia como para mencionar de que han habido progresión a nivel de las lesiones no diana. Entonces, aquí ya consideramos, ya le había mencionado, por ejemplo, si hablamos de ganglios, aquellos que son entre 10 a 14 milímetros, para considerarlos como ganglios tumorales, pero como no diana. Ahora, también nos menciona que cualquier lesión supernumeraria que cumpla con los criterios de mesurabilidad cuando se haya alcanzado el número máximo de lesiones. En esto se refiere a que si tenemos ya nuestras 5 lesiones y hay otras lesiones que son mesurables, y estas lesiones mesurables que son aparte de las 5 que hemos elegido en el primer estudio o estudio basal, estas otras lesiones incrementan de tamaño, entonces también podría haber que hay progresión, pero progresión de las lesiones no diana, recordar eso. Ahora, hay otros ejemplos que debemos considerar, como la carcinomatosis linfagítica pulmonar, la citis también se puede considerar como lesiones no diana. Esto claro que no es mesurable, es algo cualitativo. Podemos ver su incremento, pero un incremento cualitativo y no tanto cuantitativo. Igual de lo que vendría a ser la citis también, nos damos una idea de cuánto ha incrementado esto como lesión no diana. Algunas metástasis hepáticas muy pequeñas también, son demasiado pequeñas para medirla, pero pueden estas incrementar de tamaño. Sabemos y recordamos que las lesiones diana, las lesiones sólidas diana, son mayores a 10 milímetros y deben ser mesurables. Otro caso de ejemplo de lesión no diana va a ser la metástasis pulmonares de tipo miliar. El carcinoma gástrico, las lesiones sólidas que están adyacentes a un órgano móvil, por ejemplo, los que tienen peristaltismo, idealmente no se deben elegir como lesiones diana, porque debería, o sea, para poder mesurar y comparar, por ejemplo, en el caso del estómago, debería estar distendida de la misma manera en la cual estuvo en el estudio basal. Entonces, eso es un poco más complicado. Idealmente no se debe elegir como lesión diana una lesión sólida que esté adyacente a un órgano que tenga movimiento, como en este caso el movimiento peristáltico del estómago. Ahora, los ganglios linfáticos inguinales demasiado pequeños, como los había mencionado, los que miden entre 10 y 14 milímetros,
Este es un ejemplo de progresión de lesión no diana, quiere decir una lesión, en este caso, una lesión sólida que mide menos de 10 milímetros, pero que podemos ver que ha incrementado tanto en número, ha incrementado en número como en tamaño, pero al no ser diana, vendría a ser una progresión de lesiones no diana. Este es el caso de un paciente varón de 73 años con metástasis hepática por un carcinoma colorectal. Suceden también estos casos en los cuales se puede ver una progresión, pero una progresión en lo que vendría a ser la cápite de lesiones no diana. Mm. Claro, si mencionáramos el caso anterior, podríamos decirlo, claro, acá está como enfermedad estable, pero podríamos decirlo que acá lo escribiríamos nosotros los radiólogos como presente que ha incrementado en número y tamaño. Y entonces concluiremos esta cápita de lesiones no diana como enfermedad, como progresión de enfermedad, y la respuesta global sería también progresión de enfermedad. Ahora, las lesiones nuevas siempre van a delimitar que haya progresión de enfermedad. Como en este ejemplo que tenemos esta tomografía axial con contraste a nivel del abdomen, del abdomen superior, podemos ver la aorta, la vena cava, la suprahepática, está a nivel del mismo corte, ¿no? Podemos evaluar eso y vemos que hay una lesión nueva. Esta lesión nueva, este implante secundario que es nuevo. Entonces, es una nueva lesión, entonces es progresión de enfermedad. Pero acá hay algo muy importante que es respecto a las metástasis óseas, y es que las que son las metástasis osteolíticas, estas muchas veces cuando reciben tratamiento, reciben terapia sistémica, algunas inducen a que estas se vuelvan escleróticas, como este caso. Entonces, esto no es una lesión nueva, sino es una lesión lítica que se ha vuelto esclerótica. Entonces, tenemos que tener cuidado con este tipo de lesiones, porque podríamos ponerla como una lesión nueva y realmente no lo es. Debemos de tener esa seguridad para poder considerar estas lesiones como una lesión nueva. Acá también hay otro ejemplo, vemos que aquí estaba esta lesión lítica y acá aparece como es el mismo corte a nivel de la misma vértebra lumbar, y acá vemos que está blástica, ¿no? Entonces, esto no tenemos que tener cuidado para no considerarlo como progresión de enfermedad. Y como ya les había adelantado, las categorías van a ser básicamente una respuesta completa, donde hay ausencia de lesiones diana, desaparecen las lesiones diana, desaparecen las lesiones no diana, no hay lesiones nuevas. La respuesta parcial, en la cual hay una disminución de las lesiones diana en un 30%, básicamente es el concepto principal que debemos llevarnos de una respuesta parcial, disminución de las lesiones diana en un 30%. A ver, como para que se puedan percatar. Es como que aquí hago la sumatoria de mis lesiones y aquí en el valor me salga menos 30%. Entonces acá sería enfermedad, perdón, respuesta parcial. Es como un ejemplo, ¿no? Para que podamos percatarnos. Eh, Luego, progresión de enfermedad. La progresión de enfermedad va a ser que aparezca una lesión nueva o que aparezca o que la sumatoria de nuestros diámetros de nuestras lesiones diana hayan aumentado en un 20%. Acá aparece otro concepto que es el concepto Nadir, que lo vamos a explicar más adelante. No, es muy importante, pero explicarlo ahora sería como que hacer que se puedan confundir. Y lo otro es cuando no hay respuesta parcial, perdón, cuando no hay progresión de enfermedad, ni tampoco hay una respuesta parcial. En este caso se toma en consideración que es una enfermedad estable. Acá es un resumen de las categorías de acuerdo a la respuesta que va a haber según los criterios de RECIS 1.1. Como les mencionaba, una progresión de enfermedad es un incremento del 20% de la sumatoria de nuestras lesiones diana, el diámetro mayor de nuestras lesiones diana, considerando obviamente, nuevamente repito, que los ganglios, lo que se mide es el eje menor. Repito, las lesiones sólidas es lo que se mide el eje mayor. La progresión, esta es la progresión de enfermedad. Luego la respuesta parcial es cuando ha disminuido en un 30% nuestra sumatoria de nuestras lesiones diana, o no hay lesiones nuevas, o no hay progresión, ni tampoco hay
lesiones no diana. Y el más fácil quizás sea el de respuesta completa, en donde desaparecen todas las lesiones y no hay lesiones nuevas, ¿no? Y el que es de enfermedad estable, como les mencioné, es donde no hay progresión de enfermedad y no hay respuesta parcial. Ahora hay un concepto añadido que es que para un incremento, este incremento del 20% de nuestras lesiones diana para determinar progresión de enfermedad, también puede estar determinado, añadido a este, que haya un incremento de 5 milímetros en lo que vendría a ser el aumento absoluto. Tienen que ser ambas, tienen que ser ambos. Usualmente entender esto, entender que aumenta en 5 milímetros el diámetro absoluto, está incluido dentro de este incremento del 20%. Acá es el resumen de la evaluación de la respuesta. Claro, esto ya es un poco más complejo. Vamos a ver ejemplos más adelante. Esto es un poco más complejo, pero les repito, desde el término más sencillo, que es la progresión de enfermedad. Si aparece una lesión nueva, progresión de enfermedad. Otro concepto de progresión de enfermedad en la cual hay o no hay una lesión nueva, hay una progresión de lo que vendría a ser las lesiones no diana. Lo mismo sucede si es que hay una progresión de las lesiones diana. O sea, si es que hay progresión a nivel de la cápita de lesiones diana o progresión en la cápita de lesiones no diana o una lesión nueva, en cualquiera de los tres casos, esto va a ser progresión de enfermedad. Luego nos vamos a otro de los términos que son más sencillos de entender, que es respuesta completa. La respuesta completa no va a haber, no va a haber lesiones nuevas, eh, y va a haber una respuesta completa, o sea, van a desaparecer todas las lesiones diana y van a desaparecer todas las lesiones no diana o no target. Y luego viene lo que vendría a ser respuesta parcial y enfermedad estelar. La respuesta parcial, otro, 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 otro ítem en el cual debemos tomar en consideración es que puede haber una respuesta completa de las lesiones diana, puede haber, pero eh, se considera como respuesta parcial porque no hay respuesta completa de las lesiones no diana o no hay una progresión no hay una progresión de enfermedad. O lo otro también es que hay una progresión. El otro es que puede haber una respuesta parcial, una respuesta parcial de las lesiones diana. Ya mencionamos el concepto de respuesta parcial en lesiones diana, que es cuando hay una disminución en más del 30%, y en las lesiones no diana no hay respuesta completa y no hay progresión de enfermedad y no hay lesiones nuevas. Y el de enfermedad estable es en donde no hay lesiones nuevas, están estables las lesiones diana, no hay respuesta, no hay respuesta completa y no hay enfermedad y no hay progresión de enfermedad. Sí, eso a veces es un poco complejo, a veces es un poco complejo y hasta para nosotros también volver a ver el cuadrito no está de más. Es un poco complejo porque son varios acápites, tanto para progresión de enfermedad como para respuesta parcial, respuesta completa y enfermedad estable. A veces se nos hace un poco complejo, pero si tenemos claro nuestros conceptos de lesiones diana, lesiones no diana, sumatoria de lesiones, de lesiones diana, y cuáles son lesiones nuevas y cuáles no considerar como lesiones diana, si tenemos claros esos conceptos, nos va a ayudar para poder entender finalmente el cuadro final. Eh, ¿qué debemos hacer? ¿Qué concepto tenemos que tener para lo que son las mesuraciones? Por ejemplo, al momento de medir, mencionamos que se mide en el eje mayor. Por ejemplo, acá tenemos este implante secundario a nivel hepático y vemos cómo ha incrementado de tamaño. Pero acá se está haciendo una mesuración que no es adecuada porque se mide en el eje mayor. Y si lo medimos de esta forma, este implante tiene un mayor diámetro. Entonces, si hacemos mal esta mesuración, esta medición, alteraremos nuestro cuadro. Entonces, debemos siempre considerar medir el diámetro más largo, así la orientación del diámetro más largo varíe durante el seguimiento. Las condiciones van a tratar de ser las mismas. Una tomografía
en este caso de abdomen, de tórax, abdomen, pelvis, con contraste. Estamos buscando este mismo corte, buscamos las venas suprahepáticas y vemos que es la misma lesión, solamente que incrementado de tamaño. Pero la orientación es importante considerar que es la del eje mayor. ¿Qué no debemos hacer? Lo que ya les habíamos mencionado acerca de las lesiones óseas, los implantes secundarios óseos que sean líticos y que los observemos luego como blásticas. Estas lesiones no se deben considerar como progresión de enfermedad. Asimismo, nunca debemos cambiar las mesuraciones de los estudios anteriores. Que nos parezca a nosotros que debió ser medido de otra manera, nosotros no debemos cambiar el estudio anterior. Uno por ética y lo otro es porque ya, según las condiciones de RECIS, ya están determinadas las condiciones en el estudio previo. De repente el estudio que me toca como radiólogo a mí dar lectura, debo seguir las condiciones del estudio anterior. ¿Qué lesiones Diana eligió? ¿Qué lesiones no Diana tiene? Y me toca a mí ver si hay o no hay lesiones nuevas y si hay o no hay progresión de enfermedad. Asimismo, tampoco debo cambiar las lesiones Diana porque ya las establecieron en el estudio basal y no medir las lesiones después del tratamiento mediante ablación de radiofrecuencia o crioblación. Claro, otro cápite, aparte de la radioterapia, es lesiones que puedan haber sido sometidas a radiofrecuencia o crioblación. Como en la radioterapia, esa región ya no la toco. Esa parte de ese órgano no la considero porque ya ha sido alterada por un tratamiento, que no es la terapia sistémica convencional, obviamente, ¿no? Otra cosa que debemos considerar es cuando hay una fragmentación de la lesión sólida. Tenemos esta lesión sólida y se fragmentó. Doctor, ¿cómo la considero? La considero como la suma de sus ejes mayores. Este sería mi eje mayor para mi estudio basal y para mi estudio eh, de seguimiento hago la sumatoria de los ejes mayores. Sencillo. Ahora, ¿qué pasa si una lesión es demasiado pequeña para medirla? Por ejemplo, en este caso, eh, tenemos un paciente que tenía un primario de pulmón, tenía esta lesión que medía más de 10 milímetros, pero que aquí parece que ya desapareció, pero yo no la puedo medir muy bien, no estoy muy seguro de cómo medirla. Me parece que está bastante pequeña, ha reducido bastante. Lo que nos menciona RECIS 1.1 es que le pongamos predeterminadamente 5 milímetros. ¿Pero por qué 5 milímetros? Porque es el grosor de corte de la tomografía de este estudio. Si es que nuestro grosor de corte fuese 2.5, le pondríamos 2.5 milímetros. Entonces, cuando la lesión es demasiado pequeña para medirla, se asigna un valor predeterminado. Si la lesión desapareció, se le asignaría un valor cero, pero acá no le asignaríamos un valor cero, no, está la lesión presente. Y si son muy pequeñas y se pueden medir, las medimos. Ahora, cuando son lesiones cavitantes, en lo que es el informe radiográfico se menciona, ¿no? Que la lesión ha perdido volumen y que se encuentra cavitada, pero igual seguimos con la orientación del eje mayor, del eje más largo. Entonces, eso no cambia. Solamente en la parte del informe radiográfico, informe tomográfico, perdón, se hace esa cápite de que esa metástasis o esa lesión primaria eh, por el tratamiento ha perdido volumen. Entonces, ya resumiendo, tenemos nuestros criterios para elegir nuestras lesiones basales. Por ejemplo, acá de enero del 20 se va a marzo del 20. Se toman estos diámetros y se considera que es una enfermedad estable. Se vuelve a hacer un control en junio del 2020. Se tienen estos diámetros y hay una respuesta parcial. ¿Por qué? Por lo que les habíamos mencionado, ¿no? Vamos a regresar aquí. Hay una respuesta parcial por este capítulo acá. Cuando hay una respuesta parcial, cuando en la sumatoria ha disminuido más, mayor o igual al 30%. Entonces yo lo considero como respuesta parcial. Ahora, si es que en algún momento del estudio, como acá lo mencionan, por ejemplo, en este estudio que comienza en febrero del 20, mayo del 20, julio del 20, recuerden que son cada 4 o 8 semanas, hay progresión,
este estudio va a ser mi estudio nadir. Es decir, entre comillas, va a ser mi nuevo basal. Y las comparaciones que voy a hacer de la sumatoria van a ser con este estudio, con el estudio nadir. Esto pasa cuando ha sucedido progresión en algún momento del estudio de este paciente, de sus lesiones sólidas, ¿no? ¿Cómo lo pondría acá? Si es que en el estudio 2, por ejemplo, ha habido progresión, este sería mi estudio nadir. Este sería mi estudio nadir. Y las comparaciones de la sumatoria las haría a partir de este estudio nadir. Bueno, continuando, vamos a mencionar ejemplos de respuesta completa. En este caso, por ejemplo, un paciente sometido a terapia sistémica tenía una lesión a nivel de la vejiga, una lesión sólida que desapareció. Acá, por ejemplo, estaba adyacente tenía también adenopatías a nivel del grupo obturador derecho y también desapareció. Entonces, eso es una respuesta completa, ¿no? Claro ejemplo de respuesta completa. Un ejemplo de enfermedad estable. Acá, por ejemplo, teníamos tenemos un paciente, es mujer de 61 años con cáncer de endometrio y metástasis pulmonares, ganglionares y peritoneales. Las pulmonares medían 26, miden 31 ahora. La lesión número 2, Diana, mide 35, mide ahora 38. La adenopatía carinal también la considero porque mide más de 15 milímetros en su eje corto, ahora mide 24. Tenemos otros implantes peritoneales, unos implantes peritoneales. Entonces tenemos nuestras 5 lesiones. Ahora, dentro de las lesiones no dianas nos mencionaban que habían otras lesiones pulmonares. Por acá, por ejemplo, había otra lesión pulmonar que ligeramente habían aumentado. Tenemos otros ganglios linfáticos mediastinales que ligeramente habían aumentado, otras lesiones peritoneales ligeramente aumentadas, discretamente aumentadas, pero en lo que se refiere a nuevas lesiones no había. La sumatoria de mis lesiones basales era 138, la sumatoria de mis lesiones en seguimiento era 157. Entonces yo podía decir que había un aumento porcentual de un 14%, entonces lo consideraba como una enfermedad estable. Ahora, enfermedad estable para, para la respuesta a las lesiones diana, pero recuerden que hay una respuesta global, ¿no? Acá hay una respuesta global que les mencioné que se debe considerar al final. Y si nuestras lesiones no diana han incrementado, acá pondríamos nosotros progresión de enfermedad y el global sería progresión de enfermedad. Entonces, hay casos en los cuales hay enfermedad estable en las lesiones diana, pero hay casos en los cuales en las lesiones no diana puede tener progresión de enfermedad y el componente global o la respuesta global sería progresión de enfermedad. Eso debemos considerarlo. Aquí un ejemplo de respuesta parcial de este estudio tomográfico en corte axial, ventana pulmonar, a nivel del campo pulmonar o del parénquima pulmonar izquierdo, podemos ver esta lesión sólida adyacente al ilio pulmonar, la cual para el estudio comparativo número 1 disminuyó, medía 78 milímetros en su eje mayor, mide 71, ahora midió 30 milímetros en el estudio de abril, que fue el último estudio. Entonces, como acá no nos mencionan otras lesiones, sino esta es la lesión primaria, no hay otras lesiones, solamente el estudio de RECIST sería con esta lesión, una lesión primaria. Y lo que nos mencionaba acá es que había disminuido respecto a la lesión, al basal, respecto al basal, había disminuido en un 61%. Entonces, como disminuyó en más de 30%, es una respuesta parcial. Acá ejemplos de progresión de enfermedad. Este ejemplo me llamó la atención porque teníamos este corte axial a nivel del abdomen superior. Evaluamos el hígado, en este caso tiene material de contraste. Vemos estos implantes, algunos no están bien definidos, pero vemos que en el control han disminuido. Este de aquí ha disminuido, al menos parece que ha disminuido. Pero sin embargo, ¿por qué habría progresión? ¿Por qué llamamos esto progresión? Porque hay líquido acítico y hay un omen cake. Es decir, a nivel peritoneal es la progresión. Entonces es un caso de progresión de enfermedad. Nuevamente les repito, puede que la enfermedad estable en algunos órganos, pero en otros órganos
en otros órganos en donde vemos las lesiones no diana, allí hay progresión. Si consideramos acá la mesuración de estas lesiones, probablemente las lesiones diana estén estables, pero las lesiones no diana han incrementado. Entonces, en el global sería progresión de enfermedad. Y bueno, ya llegando el tiempo, eh, esto sería mi bibliografía y eso sería todo. El tema es a veces un poco complicado cuando no se tiene el training, no se tiene muchos casos. Quizás nosotros por estar en una unidad oncológica, en muchos estudios oncológicos y muchos estudios en los cuales nos piden RECIST, ya tenemos el training y estamos algo acostumbrados, pero es importante conocerlo, poder reconocerlo porque nos pueden pedir estos estudios como radiólogos, ¿no? Y es importante que lo conozca el médico oncólogo, que lo conozca el cirujano oncólogo, todos los que están relacionados con lesiones sólidas que podemos encontrar, ¿no? Lesiones metastásicas sólidas, o también lesiones primarias y metastásicas o lesiones primarias, ¿no? Sólidas. Agradecido con el doctor Guerrero, agradecido con el servicio de telemedicina y telesalud del Hospital Cayetano Heredia. Gracias, buenas tardes.